¿Me escuchan por ahí? Por favor, me pueden hacer alguna anotación. Si hoy sí ya estamos conectados, perdón el descuido, me pueden informar si en este momento escuchan. Por favor, espero un momentito a ver si se está escuchando la señal. ¿Me escuchan? Y pues vamos a ver, espero que ahora sí dice. Perfecto, muy bien. Ay, qué bueno, perdone, me disculpo por el descuido, ¿verdad? Pues les digo que hoy estamos reiniciando los estudios Biblia en mano y hoy vamos a iniciar, bueno, yo les digo, nuestra Biblia en mano, pero aunque hoy vamos a tener una introducción del Evangelio según Marcos, ¿verdad? Ya estudiamos el Evangelio de Juan y hoy vamos a tomar el Evangelio de Marcos. Ya estamos prácticamente con los estudios Biblia en mano, estamos ya casi terminando todo lo que es el Nuevo Testamento. Por lo que hoy vamos a dar una introducción acerca de este evangelio. Mi hermana Marilena Minera, bienvenida, qué gusto saludarlo. Le mando un gran abrazo. Hermana Margarita Martínez, mi hermana Elizabeth, qué gusto de poderlo saludar. Y vamos a tener una introducción acerca de este evangelio. Yo, como les digo, siempre me gusta dar una pequeña introducción, un pequeño estudio de lo que es y lo que compone este libro, este evangelio tan hermoso que nos habla del ministerio terrenal de Jesús, porque para que entendamos un poco el contexto de lo cual vamos a estudiar. Los contextos son importantes porque para poder entender algo a cabalidad tenemos que entender la historia en la que fueron dichas esas palabras. Tenemos que entender también incluso quién fue el escritor para entender la forma en que se maneja esto. Mi pastor Víctor, le bendigo en nombre de Jesús. Hermana Celia, muy buenas noches, bienvenida sea. Ahí la bendecimos también por su nieto, ¿verdad? Qué gusto saludarla. Pues entonces vamos a ver hoy una introducción al Evangelio de Marcos. Hermano Eric, bienvenido, qué gusto saludarlo. Entonces vamos a tener ahí los que apuntan, esto es para que tengamos un conocimiento más profundo acerca de los libros, cartas y evangelios que estudiamos, ¿verdad? Entonces vamos a dar una pequeña semblanza y una pequeña introducción aquí. Primero, el autor es Marcos y vamos a ver por qué decimos que el autor es Marcos, ahí lo vamos a estudiar. Vamos a ver así algo relevante acerca del Evangelio. El tema general que maneja este Evangelio es, ahí lo vamos a ver más adelante, que es Jesús, hijo y siervo. Son los temas relevantes de este Evangelio. Jesús, hijo y siervo. Este Evangelio es el primer Evangelio que se escribió. Vamos a verlo probablemente desde las épocas de los años 50, entre 55 y 65, dicen algunos estudiosos después de Cristo, y es el primer evangelio que se escribió, el primer evangelio escrito, ¿verdad? Vamos a empezar para dar una pequeña semblanza, un pequeño trasfondo acerca de lo que es el evangelio de Marcos. Primero quiero volver a detenerme aquí. Se está escuchando bien la señal. Si tienen algún comentario, alguna duda, alguna pregunta, pues pueden hacerlo con todo gusto y va a ser un placer poderlos aquí platicar un poco y responder lo que podamos hacer acá. El trasfondo que tiene este evangelio es de los 4 evangelios. Marcos tiene el relato más conciso. De hecho, es el evangelio con menos capítulos, es el que tiene el evangelio más corto, ¿verdad? Con menores capítulos. Y desde el principio habla acerca de qué va a tratar este evangelio. Si vemos, y lo vamos a ver cuando empezamos a estudiar, el capítulo 1 y versículo 1 empieza diciendo: principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y de una vez marca el tono de cuál es la perspectiva que toma este evangelio. Él es el Hijo de Dios. Aquí, cuando leemos todo el evangelio, no se menciona el autor de este evangelio. Eduardo Guerra, le bendecimos en el nombre de Jesús. No se menciona el autor en el libro,
como se hace en los otros evangelios. Aquí no se menciona. Pero el testimonio unánime de la iglesia temprana, o sea, de los primeros discípulos y los primeros creyentes de la iglesia, es que fue escrito por Juan Marcos. Vamos a ver quién es Juan Marcos. Ese es el testimonio unánime y vamos a ver algunas cosas acá. ¿Quién era Juan Marcos, el autor de este libro? Juan Marcos era un judío y lo vamos a ver porque hay bastante referencia acerca de quién fue Marcos, ¿verdad? O Juan Marcos, como era su nombre completo. Él se crió en Jerusalén y formó parte de la primera generación de creyentes. Y vamos a ver acá. Su madre era una creyente. Y él, por ejemplo, vemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 12, que si ustedes quieren buscar, yo les doy el pasaje, Hechos 12. Todo el capítulo 12 nos habla de cuando Pedro fue encarcelado por Herodes en Jerusalén. Pedro fue encarcelado y la iglesia, en ese tiempo la iglesia naciente, ¿verdad? Que estaba en Jerusalén, se reunieron en la casa de alguien llamada María. Y dice que ahí se reunían a orar y se empezaron a clamar por la liberación del apóstol Pedro. Y cuando el apóstol Pedro fue liberado milagrosamente, si ustedes leen todo el capítulo 12 de Hechos, un ángel lo sacó de la cárcel y lo puso allá. Él llegó a una casa. Y vamos a ver quién es esta casa. Hechos capítulo 12 y versículo 12. Dice la palabra de Dios. Y habiendo considerado esto, hablando de Pedro, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Y se recuerdan, esta historia es una historia maravillosa. El apóstol Pedro llega después de haber sido liberado de una manera sobrenatural, ¿verdad? Totalmente, y llega y es puesto ya frente a la casa de María. María era una creyente y era la madre de Juan Marcos, aquí nos lo habla perfectamente, y que Pedro toca y abre la criada y no lo reconoce. Bueno, el asunto es que María, la madre de Juan Marcos, era una creyente ferviente, de hecho usaba su casa para reunirse a orar. Y Marcos era su hijo, o sea que ya Marcos ya era de la época y muy probablemente también conoció al Señor. Este Juan Marcos tuvo la oportunidad de colaborar en el ministerio de 3 apóstoles. O sea que él era uno de los testigos, ¿verdad? De primera mano de todo el mover de la iglesia y tuvo acceso a las fuentes primarias de los testigos que estuvieron con Cristo. Por ejemplo, él colaboró con el apóstol Pablo, que ese es el primero que vemos colaborar, y vemos aquí en Hechos 13:13, en Hechos capítulo 13 y versículo 13, estamos hablando de quién es Juan Marcos, fue el escritor del Evangelio de Marcos. Él en sí no era un apóstol, pero era un creyente, y era un creyente de primera mano. Y dice Hechos capítulo 13, versículo 13, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Aquí nos habla de que habían tomado en el primer viaje misionero, tanto Pablo como Bernabé tomaron a varios que los estaban apoyando en su viaje misionero. Pero al llegar a Perge, dice que Juan, y vamos a ver más adelante que Juan era Juan Marcos, se apartó del viaje misionero y los abandonó, podríamos decir, ¿verdad? Y regresó, regresó a Jerusalén. Y eso vamos a ver qué consecuencias trajo. Pero bueno, luego queremos solo ver que él ya era un colaborador, siendo un hombre joven, era un colaborador eficiente del ministerio. Luego nos dice
en la carta a los Colosenses, capítulo 4 y versículo 10. Colosenses 4:10, por si lo tienen ahí para que lo veamos. Colosenses 4:10 dice la palabra: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamiento, si fuere a vosotros recibirle. Pablo está diciendo que entre los que lo acompañaron, o sea que esta leve separación, ¿verdad?, tuvo un fruto. Marcos se volvió uno de los compañeros fieles de los apóstoles, y dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, los saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, porque entonces tenemos que entender que María era la madre de Juan Marcos y su tío era Bernabé, acerca del cual haber recibido mandamientos, si fuera a vosotros recibirle. ¿Qué quería decir esto? Que Pablo tenía una gran confianza en Marcos, en ese nivel de su historia. Era en ese nivel de la historia. Marcos colaboró también en el ministerio de 3 apóstoles. Les dije, vamos a ver aquí, Bernabé, y luego les voy a decir por qué lo tomó como un apóstol. En Hechos capítulo 15 y versículo 36 vemos nuevamente a Juan Marcos. Y vemos aquí Hechos 15, 36. Esto vamos a verlo acá. Hechos 15, 36 dice: Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: Volvamos a visitar a los hermanos de todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. O sea, ellos ya habían tenido un viaje misionero, habían establecido iglesias, y ahora Pablo le dice nuevamente a Bernabé, porque habían estado juntos trabajando, y le dice: miren, vamos a visitar a las iglesias que ya establecimos, donde hemos anunciado la palabra del Señor, y vamos a ver cómo se encuentran. Y Bernabé, dice el versículo 37, estamos leyendo Hechos 15, 37, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia. Estamos hablando de la misma persona. Y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Entonces, pues aquí nos da una gran historia, ¿verdad? Y nos dice hasta cosas que probablemente, si Marcos estuviera vivo hoy, diría: ¡ay, cómo quedó esto escrito ahí! Pero Dios nos deja marcado esto, porque tenemos que ver que después de que Marcos los dejó, Pablo se negó a llevarlo nuevamente, y esto hizo que el ministerio de Pablo y Bernabé se separara. Y Bernabé se llevó a Juan Marcos, que era su sobrino, para otro viaje misionero a Chipre. Pero luego Marcos siguió trabajando, y trabajó no solo con Pablo, que ahí lo vimos en Colosenses, eso fue posterior a este evento, y luego vamos a ver que trabajó también con el apóstol Pedro. Ahora, ¿por qué les dije que habían trabajado con 3 apóstoles? Solo les voy a dar, no me voy a meter a polémicas, pero eso es bíblico, ¿verdad? En Hechos, aquí mismo en Hechos 14, 14, dice la palabra de Dios. Hechos 14, 14. Para los que quieran apuntar. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Esto fue una situación que les sucedió a Bernabé y Pablo, porque si ustedes ven, cuando inicia el ministerio, el Espíritu Santo separa a Bernabé primero y a Pablo, porque Bernabé tenía más historial, podríamos decir, o mayor abolengo, podríamos decir, en las iglesias que Pablo, porque ya vemos a Bernabé siendo considerado un hombre justo desde el principio de la iglesia,
y Bernabé es el que apadrina a Pablo para llevarlo nuevamente a la iglesia y que él desarrollara su ministerio. Y cuando empiezan, se menciona primero a Bernabé y luego a Pablo. Y aquí nos dice claramente cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas. Ninguno de estos, ni Pablo tampoco estuvo con los 12, ¿verdad? Ni Bernabé tampoco, pero sí están llamados, son nombrados aquí como apóstoles. Entonces trabajó en los ministerios de Pablo, Marcos, de Bernabé. Ahora vamos a ver a Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo 5 y versículo 13. Primera carta de Pedro, capítulo 5 y versículo 13. Y dice, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Este Marcos es el mismo Juan Marcos. Esto ya es hablando en Roma. Marcos caminó mucho, Marcos fue muy usado, tuvo sus momentos como tuvieron muchos de los hombres y mujeres en el Evangelio, pero él fue restaurado y él fue una pieza clave para la expansión del Evangelio de la primera generación. Él muy probablemente fue testigo del ministerio de Cristo, pero fue también testigo del desarrollo de la iglesia, de la primera generación de la iglesia. Apóstol significa enviado. Significa enviado, es la palabra como su etimología, podríamos decir. Pero es más allá que un mensajero. Digamos, por ejemplo, los ángeles son mensajeros. Pero mensajero solo significa el que lleva un mensaje. Ahora, un enviado es diferente. Enviado significa que lleva un mensaje, pero va con autoridad. Eso es básicamente como lo que es un embajador. Un embajador lleva un mensaje, puede llevar un mensaje, pero también tiene una autoridad para ejercer alrededor del mensaje que lleva. Y es un punto que podríamos tocar en otro momento. No lo voy a tocar hoy a profundidad, solo lo dejé aquí para que tuviéramos un perfil de lo que es la vida de Marcos, porque, por ejemplo, ya hay testimonios muy tempranos en la iglesia acerca de que este evangelio lo escribió Juan Marcos. Hay referencias de algunos, les han llamado los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia fueron, ese es un nombre que se les dio por los mismos creyentes de los primeritos siglos. Es la segunda generación de creyentes luego de esta generación que fueron los apóstoles que estaban con Cristo, la expansión de la iglesia, por ejemplo, con Pablo, con Bernabé, con Apolos, con Santiago. Ellos fueron la primera generación y luego vinieron los discípulos directos de esta primera generación, Juan, el apóstol Juan, ¿verdad? Y esta segunda generación, ellos escribieron mucho y, por ejemplo, entre ellos está Papías. Él murió más o menos estaba en el año 130 más o menos. Y otros padres de la iglesia de segundo, ellos escribieron que ellos sabían y conocían de primera mano que este evangelio lo escribió Marcos. Marcos recibió y tomó este evangelio, recibió el contenido del evangelio por conducto del apóstol Pedro. Muchos han dicho que Marcos es el evangelio de Pedro, escrito a través de Marcos, porque Marcos se convirtió en el escribiente de Pedro. Y este evangelio fue escrito en Roma y estaba dirigido a oyentes no judíos. Obviamente allá se dio para que los creyentes que vivían en Roma, que no todos eran romanos, porque Roma era una capital mundial en ese tiempo, fue escrito para ese público. Aunque no, como cualquiera de los manuscritos antiguos, no se puede fechar con una exactitud absoluta, pero la mayoría de los eruditos calculan que se escribió entre la década de los 50 y 60 después de Cristo,
O sea que estamos hablando que es un evangelio muy temprano. O sea, cuando se toma después de Cristo, se toma después del nacimiento de Cristo. El año cero se toma como un año de referencia del nacimiento de Cristo. O sea que este evangelio se escribió aproximadamente dentro de 18 a más tardar 28 años después de la resurrección de Cristo. O sea, tenemos que entender que este es un evangelio muy cercano a cuando se dieron los hechos. Y es, como les dije, que es muy probable que este fuera el primero de los 4 evangelios que se escribió. ¿Verdad? Les doy todas estas referencias para que tengamos un contexto amplio de lo que es este evangelio que vamos a estudiar. Y tiene muchas cosas características. Por ejemplo, entre los propósitos que tuvo este evangelio. Porque en la década de los 60, digamos en el año 60 después de Cristo, empezó una persecución muy fuerte en contra de la iglesia. Incluso mucho del pueblo y obviamente en Roma se daba esto en mayor manera. El pueblo romano y muchos empezaron a tratar con crueldad a los creyentes. Y muchos creyentes empezó una persecución que era dada no solo por el imperio romano, sino que era una persecución que había llegado a la sociedad y la sociedad empezó a ser crueles con los creyentes y muchos de los creyentes fueron torturados, fueron asesinados por órdenes del emperador romano Nerón. Incluso según la tradición, esto es tradición, esto no es Biblia, es simplemente una tradición porque no se ha comprobado del todo, que entre los martirizados en Roma durante esa década se encuentran los apóstoles Pedro y también el apóstol Pablo. Juan Marcos, como era uno de los dirigentes de la iglesia de Roma, él pues fue impulsado por el Espíritu Santo y por medio del testimonio de Pedro a que se escribiera este evangelio. Y fue un evangelio para reforzar la creencia de los creyentes allá. Y sobre todo en un tiempo de persecución. Este evangelio fortalece los fundamentos de la fe de los creyentes, bajo persecución incluso. Incluso nos inspira a que si es necesario que suframos fielmente por el evangelio, incluso poniendo nuestra vida. Y nos da como ejemplo los sufrimientos, la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Es un evangelio muy hermoso, miren, este evangelio es un evangelio, a mí cuando lo leo en el contexto, de hecho en este año yo todos los años leo la Biblia casi en su totalidad y cada vez me emociona más. Este año inicié una lectura nueva del Nuevo Testamento y empecé por Marcos. Y es un evangelio de acción. Realmente es un evangelio de acción. Yo me imagino que si a alguno le gustan las películas de acción, este es un evangelio así. Va directamente a las obras milagrosas del Señor. Por ejemplo, no se detiene mucho en las parábolas, ¿verdad? Este evangelio va más a los milagros de Cristo, a los actos extraordinarios de Cristo. Por ejemplo, entre las características, yo siempre me gusta dar qué características especiales tienen los libros o los evangelios o las cartas que tenemos en la Biblia. Digamos, yo tomé 4 características especiales que tiene este evangelio. Pues 4 para no hacerlo muy grande. Este es un evangelio de acción, como les digo. Recalca lo que Jesús hizo más que lo que dijo. Porque, por ejemplo, contiene 18 milagros de Jesús, pero solo tiene 4 parábolas, ¿verdad? Esto sin incluir las declaraciones parabólicas que hace Jesús de algunas cosas, pero solo para ver el contraste. Aquí habla más de las acciones de Cristo, que claro, da la palabra, pero solo se exponen 4 de las parábolas. En los otros 2 evangelios de Mateo y Lucas vemos más desarrollada la parte de la palabra de Cristo, pero aquí son más
los milagros. Se enfatiza el poder de Dios. Es un evangelio que fue escrito para que lo pudieran entender los gentiles. Explica las costumbres, aquí explica las costumbres judías. Digamos, este evangelio es un poco diferente con Mateo y Lucas, que se habla mucho de las genealogías, porque era importante explicar al pueblo judío a través de la genealogía cómo se cumplían todas las promesas. Pero acá este evangelio de Marcos omite las narraciones de las genealogías y de todos esos nacimientos, porque los gentiles no tenían ese contexto. Y también traduce las palabras arameas para que sean entendibles, ¿verdad? Entonces, eso es un evangelio que fue orientado para que lo pudieran entender los gentiles. Este evangelio empieza, como les dije, con acción, digamos, no tiene y desde que inicia, como les dije, principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta. Miren, no es un evangelio directo. Y esto a mí me hace ver que si Pedro fue el inspirador de este evangelio, podemos sentir, yo de verdad podría sentir aquí las características de la impulsividad de Pedro, que probablemente también las tenía Juan Marcos. Era un hombre de acción, también un poco impulsivo. Y lo vemos aquí porque inician aquí sin mucho prólogo, ¿verdad? El evangelio aquí empieza rápido y como está escrito y presenta rápido las acciones y va pasando rápidamente de un episodio a otro. Es un evangelio rápido, un evangelio enérgico, energético, ¿verdad? Que se mueve muy rápidamente y como le digo, muestra el carácter porque Dios a través de su Espíritu Santo permitió que quedara escrita la palabra de Dios y utilizó las características humanas también para poder escribir lo que quedó registrado en la Santa Escritura. Otra característica de este evangelio es que describe los acontecimientos de la vida de Jesús con fuerza, con precisión y con una capacidad descriptiva como que fuera prácticamente un artista literario, pero aquí es cuando describe los acontecimientos que rodean la vida de Cristo, lo hizo con una fuerza muy particular, no se ve en los otros evangelios. La precisión con la que va a los detalles directos de lo que sucede, de lo que sucedió con Cristo, y la forma en que lo describe es muy, muy interesante, que solo se da en este evangelio de Marcos, ¿verdad? Entonces, básicamente, hoy tenemos, quería darles este contexto para que pudiéramos entender a cabalidad lo que vamos a leer y a estudiar en estos días que vienen. Y que podamos sacarle el provecho a toda esta riqueza y este contenido que el Señor permitió que se escribiera a través de la vida de este varón de Dios. Que miren, me impresiona que siendo un muchacho y que prácticamente al principio del ministerio lo quedó marcado y de lado por una decisión que tuvo, Dios lo restauró y le permitió incluso ser uno de aquellos que escribió uno de los 4 pilares de la vida, obra del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es algo impactante e impresionante que creo que nos va a bendecir mucho y nos bendice mucho de saber que nosotros como hijos de Dios tenemos que levantarnos incluso de los errores cometidos y de los pecados cometidos y volvernos a Dios, que Él puede restaurar nuestra vida y seguir utilizando nuestra vida para su gloria y para su honra, ¿verdad? Hoy que estamos iniciando nuestro primer libro, yo quisiera poner este momento en las manos del Señor para que lo que emprendamos en el estudio de la palabra de Dios sea algo que nos quede impregnado,
que no sea únicamente un estudio intelectual de la palabra, que no sea únicamente que entendamos la palabra con la mente, sino que sea la palabra el impacto en nuestra vida, que tenga un impacto que nos ayude a cambiar y a ser transformados a la imagen de Cristo Jesús. Por lo que hoy quiero orar un momento con ustedes y poner este tiempo en las manos del Señor, poner sus vidas en las manos del Señor y pedirle al Señor que sea el que nos guíe a través del estudio de su palabra. Vamos a orar en este momento. Padre Santo, en el nombre de Jesús, hoy te damos infinitas gracias, mi Dios bendito, porque tú eres el Dios grande, el Dios bueno, el Dios de misericordia y el Dios de verdad, que permitiste a través de la vida de hombres, Señor, hombres que tú levantaste, Señor, para que fueran, Señor, llenos de tu Espíritu Santo, para que quedara marcada tu palabra. Hoy damos gracias por la vida de este varón que tú levantaste para escribir este evangelio, Señor, y que trajera, Señor, tu revelación para que fuéramos nosotros bendecidos y enriquecidos. Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe, el que marque tu palabra, para que no sea olvidada tu palabra, para que en el momento de la necesidad tu palabra suba a nuestra mente y que nosotros podamos proclamar esa palabra de verdad. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te pedimos, mi Dios bendito, que la palabra transforme nuestra vida a través de tu Espíritu Santo, que lave nuestro caminar, que nos muestre incluso nuestro pecado para que podamos arrepentirnos de él y que tu perdón nos limpie. Para que por medio de la palabra, Señor, que vamos a leer, a estudiar y a entender, quede marcada como un fuego, Señor, para que cuando sea necesario, de la abundancia de nuestro corazón, hable nuestra boca. Tu palabra nos ha dicho, abre tu boca, que yo la llenaré. Hoy, Señor, que nuestra boca, que nuestro corazón sea lleno, no de cualquier cosa, sino que a través del estudio de tu palabra sea lleno de tu palabra, para que nosotros podamos hablar tu palabra con poder, con autoridad. Oh Señor amado, hoy que estamos iniciando el año, hoy que estamos iniciando este tiempo, Señor, un tiempo nuevo, un tiempo de cambios, porque vienen cambios en este año. Y hoy en el nombre de Jesús proclamo esta palabra, que vienen cambios en este año. Y los cambios no son para mal, son para que seamos llevados de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Los cambios que vienen son para que veamos cada vez más su poder, para que entendamos más la revelación de su gracia, de su favor y de su amor. Incluso las pruebas, las dificultades a las que nos tenemos que enfrentar, saldremos victoriosos si permanecemos fieles en Cristo Jesús. Oh mi Dios bendito, yo estoy clamando, Señor, en esta noche, por aquellos, Señor, que su fe ha menguado porque los problemas han sido fuertes, las pruebas han sido largas. Pero hoy en el nombre de Jesús, que tu fe no decaiga, porque hoy el Espíritu Santo de Dios está llegando a tu vida para sostenerte, para levantarte. Padre, gracias te doy, porque no hay poder del mundo, ni de Satanás, ni de sus demonios, que nos puedan apartar de tu amor. Si la fidelidad de Dios es grande y la fidelidad de Dios es para siempre. Hoy tenemos que ser
cambiados para nosotros ser también fieles como nuestro Dios es fiel, y veremos la victoria sobre nuestra vida. Muchos han clamado y creído, pero hoy es tiempo de cambio. Han clamado y creído y aún no ven, pero pronto será. Permanece fiel, fiel, fiel hasta el final. Hoy estamos iniciando un nuevo año. Un nuevo año, y te puedo decir que en bendición, porque estamos creyéndole a Dios. Estamos creyendo que vamos a estudiar su palabra. Estamos creyendo que vamos a iniciar siendo obedientes a ella. Y por eso yo te puedo decir perfectamente que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Estos son aquellos que, de acuerdo a su propósito, han sido llamados. Los bendigo en el nombre de Jesús. Y hoy extiendo bendición sobre sus vidas y sobre sus casas. Porque lo que necesitamos es el favor de Dios. El favor de Dios en lo que emprendamos. Y el favor se consigue con obediencia y con búsqueda de su presencia. Padre, yo bendigo a este grupo con la bendición sacerdotal. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que tenga de ti misericordia y que el rostro de Dios sea cercano a ti como lo es para los hijos de Dios. Los esperamos para que iniciemos este emocionante Evangelio de Marcos y que podamos gozarnos, alegrarnos e incluso emocionarnos con la palabra que el Señor tiene para nuestra vida, pero sobre todo, más que un aprendizaje emocional, sea un mensaje que nos lleve a la obediencia de su palabra. Que el Señor les bendiga. Y los esperamos el próximo miércoles para iniciar ya el estudio del primer capítulo del Evangelio según Marcos. Que el Señor les guarde y les bendiga a mi hermana Celia Victoria, Chatía Donis, Ania López, Marilena Minera y los que están, que ya no los puedo ver acá. Qué gusto de poderlos saludar. A Alice Ovalle, que no lo había saludado. Y les mando un gran abrazo para poder iniciar este estudio el próximo. Mi hermana Marilena, muchas bendiciones. Y les bendecimos en el nombre de Jesús. Ruti, Pastor Víctor y a los que están, mi hermana Elizabeth, muchas bendiciones. Lucky, muchas bendiciones en el nombre de Jesús. Los esperamos el próximo miércoles acá por Oleo Ministerios. Muchas gracias y que tengan una feliz noche en la paz del Señor. Saludos a doña Guille, por favor. Qué bendición, hermana Guille. Ahí la vamos a estar saludando también, ahí la vamos a llamar. Que Dios le guarde y le bendiga. Muchas bendiciones.